Hola mis hermanos, seguimos con nuestras clases bíblicas conociendo a nuestro Dios y estamos detallando los atributos incomunicables de Dios. La semana pasada hablábamos de lo que es el atributo de la seidad. Espero que hayas podido escuchar la clase. Y ese atributo nos indicaba que Dios es autoexistente y autosuficiente, ¿cierto? Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Él es completamente independiente de todo lo creado, de todo lo demás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque decíamos que Dios es el ser más perfecto posible. Amén. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar hablando sobre estos atributos incomunicables de Dios y específicamente estaremos hablando de la inmutabilidad de Dios, del Dios inmutable. Pero primero oremos al Señor, mis hermanos. Padre, lleno de gracia y lleno de bondad, nos dirigimos, Señor, a ti y nos acercamos a ti solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, estamos a punto de conocer lo que significa que tú, Dios, no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Padre, por eso te pedimos en este tiempo descansar y no dudar, Señor, y seguir asombrados de tu perfecto ser. Oh Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Hace algunos años se estrenó una película que se llama Fragmentados. Es una película que cuenta la historia de un hombre que tenía múltiples personalidades. Y según la historia, o según la película, el personaje tenía 24 de esas personalidades. A veces su personalidad era la de una mujer delicada. Otras veces tenía una personalidad de un niño temeroso. Otras veces tenía la personalidad de un hombre muy agresivo. Tenía 24, imagínense. Y esto en el mundo de la psicología lo llaman trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativa. Lo cierto es que, según los psicólogos, este es un trastorno que sufren muchas personas en la actualidad. Y no se asusten, hermanos, no voy a hablar sobre este tema, no vamos a entrar en discusiones psicológicas, pero ¿se imaginan un Dios en este estilo? Un Dios de múltiples personalidades, que primero te diga que te ama y la mañana siguiente te ve con odio. Un Dios que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Un Dios que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona. ¿Te imaginas un Dios así? Que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión. Un Dios de múltiples personalidades. Un Dios en constante cambio. Hermano, sin duda sería un Dios en el que nadie podría confiar. Sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. Si alguna vez hemos pensado así de Dios, entonces no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, se revela como inmutable, ¿cierto? Es decir, no cambia. Hermanos, Dios tanto en su naturaleza como en su carácter y como en sus propósitos no cambia en absoluto. Dios no puede cambiar, mis hermanos, ni para bien ni para mal. Porque si pudiera cambiar, por ejemplo, para bien, significaría entonces que tiene carencias. Y no es así. Y si cambiara para mal, significaría entonces que no es perfecto. Hermanos, entonces, por lo tanto, sus perfecciones descartan para siempre todas estas posibilidades. Por ejemplo, Él no mejora en su santidad. Él nunca ha sido menos santo de lo que es ahora, y escúchalo, y nunca podrá ser más santo de lo que es y ha sido siempre. Él tampoco empeora, porque si así fuera, no sería el creador existente en sí mismo. Como dice el autor Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios. Dios no puede cambiar para mejorar. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto.
Y el ser perfecto no puede cambiar para lo peor. Es decir, Él no se mejora o se deteriora, Él es perpetuamente Él mismo. Entonces ambas cosas, o pensar ambas cosas, son inconcebibles en Dios. Dios, mis hermanos, no está sujeto a ningún cambio o alteración. Y en la Biblia encontramos varios pasajes sobre cómo Dios mismo describe este atributo. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago también nos dice en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice, mis hermanos? No hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Hermanos, como dije, argumentar que Dios puede cambiar es algo inconcebible. Pero a pesar de que la Biblia nos dice en estos pasajes que Dios es inmutable, como nos dice en otros pasajes, tanto explícitamente como implícitamente que Dios es inmutable, existen algunas personas que se confunden al leer algunos pasajes bíblicos que sugieren que Dios cambie. Por ejemplo, hermanos, cuando en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y dice más adelante que Dios destruiría todo lo creado, desde el hombre hasta la bestia, reptiles, aves, cielos. Y dice Dios: pues me arrepiento de haberlos hecho. Y muchos dicen al leer estos pasajes: ven, allí Dios está cambiando de parecer. Pero no es así, mis hermanos. Porque, pregunto, ¿quién cambió el carácter? ¿Dios o los hombres? Por supuesto que los hombres cambiaron su carácter. Hermanos, según los contextos de estos pasajes, dice que la maldad de los hombres era mucha y que sus pensamientos eran de continuo mal. Ellos cambiaron, mis hermanos. Recordemos que Dios creó a los hombres para hacer el bien, ¿cierto? Pero los hombres cambiaron e hicieron el mal. Entonces lo que vemos en estos pasajes es que Dios no cambió, sino que Dios mostró su justicia contra la maldad de los hombres. Otro atributo de Dios que vemos, que vamos a ver más adelante. Vemos entonces cómo los atributos que Dios posee no pueden estar uno por encima del otro. Así que el pensar que Dios puede cambiar es algo inconcebible. El pesar que sentía Dios en estos momentos no era por haber creado al hombre, sino por el pecado de la humanidad. Hermanos, Dios también nos dice en su palabra a través del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11. Dice muy claramente allí: castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Otro ejemplo lo vemos claramente en Faraón, y vemos cómo Dios ejecutó su justicia sobre Faraón debido a la maldad que había en su corazón. Hermanos, es cierto que la Biblia nos dice que los consejos de Dios permanecerán para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones, como dice el Salmo 33, 11. Pero eso no significa que Dios es indiferente o sea indiferente al pecado. Él es inmutable. Él es justo y santo. Recordemos que Dios es sus atributos. Vemos también otro ejemplo en el libro de Jonás. Es un pasaje que muchos entienden mal o han entendido mal. Cuando Dios vio que los habitantes de Nínive se habían convertido del mal camino, dice el profeta en el capítulo 3, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. Y dice ahí el profeta, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Una vez más, mis hermanos, pregunto, ¿quién cambió aquí? De seguro no fue Dios. Los hombres cambiaron. ¿Y qué hizo Dios?
Dios, mis hermanos, mostró su misericordia. Él no cambió. Él mostró su misericordia. No porque Él se haya arrepentido, sino porque los ninivitas lo hicieron al escuchar la predicación de Jonás. Hermanos, el punto es, como lo explica el teólogo Berkov, que el cambio no se debe al ser de Dios. Repetimos, Él no cambia en su ser. Él no cambia en sus atributos. Él no cambia sus propósitos. Él no cambia sus motivos. Él no cambia sus promesas. El cambio se debe más bien en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. Y para ilustrarlo un poco, tenemos el sol y tenemos la cera y el lodo. Pregunto, ¿qué le hace el sol a la cera? La disuelve, ¿cierto? ¿Y qué le hace al lodo? Lo endurece. Pregunto, ¿quién cambió, el sol o las sustancias de los objetos? Evidentemente, mis hermanos, lo que cambió fueron las sustancias de los objetos. Y aunque el sol también está sujeto a cambio en comparación a Dios, porque Dios creó el sol, el punto es que Dios, mis hermanos, continuará actuando, premiando el bien y castigando el mal de acuerdo a cómo los hombres se relacionen con Él. En fin, mis hermanos, todo cambia. La creación entera lo hace. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Hechos, incluso en los propios evangelios, como en muchos otros libros del Antiguo Testamento, describen un cuadro drástico de ese cambio, diciendo que las estrellas caerán, que el sol se oscurecerá, que la luna se volverá como sangre, que los cielos se enrollarán como pergaminos, que los ejércitos se marchitarán. Todo eso es cambio, hermanos. Como también nos dice que al final de los tiempos, tanto las personas como la vegetación morirán y los océanos se contaminarán. Todo está sujeto a cambio. Los ángeles están sujetos a cambio. Nosotros, los creyentes, cambiamos todos los días nuestros planes, nuestras ideas. Hoy pensamos algo y ya mañana pensamos otra cosa. Así de fácil. Ya sea por falta de previsión, ya sea por falta de conocimiento, ya sea por el propio pecado, por las emociones. Hermanos, lo cierto es que siempre estamos cambiando. Hay días que nuestro amor por Cristo es intenso y queremos obedecerlo, pero hay otros días que amamos otras cosas y lo desobedecemos. Todo está sujeto a cambio, pero así no sucede con Dios, mis hermanos. Como hemos dicho, Dios es el ser perfecto. Dios es inmutable. Dios es digno de toda confianza. Amén. Y no sé ustedes, mis hermanos, pero a mí me da mucho consuelo saber que Dios no tiene ni una pizca de sombra de variación. Me da mucho consuelo saber que Dios no cambia. Que a pesar de que la humanidad no es confiable, mis hermanos, Dios sí es confiable. A pesar de que lo inestable que somos, hermanos, Dios no es inestable. A pesar de que los numerosos caprichos controlan nuestras vidas, nadie controla a Dios. Dios no cambia. A pesar que todos nosotros podemos decepcionarnos alguna vez, mis hermanos, Dios no lo hace. Dios no puede decepcionarnos. En muchas ocasiones esperamos grandes cosas de nosotros mismos. Que nos podamos mantener fieles a Dios, estables, que no decepcionemos a nadie. Pero hermanos, ¿con qué frecuencia fallamos tú y yo? Pero mis hermanos, qué consuelo es saber que Dios es fiel, que Él nunca nos decepciona, que nunca nos falla. Repito nuevamente, mis hermanos, Dios es inmutable y por tanto perfectamente confiable. Amén. Alabado sea su nombre, mis hermanos. Hermanos, la inmutabilidad de Dios significa que Él es siempre el mismo. Y esto nos dice, hermanos, que su carácter garantiza el cumplimiento de sus promesas. Ahora, como resultado de que Dios no cambia, mis hermanos, y que Él garantiza sus promesas,
El resultado es que infunden dos cosas en nuestras vidas. Como dije, por un lado, infunde consuelo, nos da ánimo, nos da confianza. Pero por otro lado, mis hermanos, infunde temor. ¿Escuchaste? Infunde temor. Porque si Dios es justo, como lo veremos en otro atributo de Dios, Él ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y rebelión. Entonces podemos estar seguros que Él cumplirá lo prometido y no habrá misericordia para el culpable, como dice en Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. Pero por otro lado, mis hermanos, si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza, escúchalo bien, en el sacrificio de su Hijo amado, entonces sabemos que lo hará y que la vida eterna puede ser una certeza en el corazón del hombre. Mis hermanos, Dios ha prometido la salvación eterna para los creyentes. Eso significa entonces que todo su amor, que todo su perdón, que toda su misericordia, que toda su gracia la ha manifestado sobre nosotros por siempre en Cristo Jesús. Y esto sin duda es importante, mis hermanos, porque saber que Dios es inmutable, no solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o ya sea para condenar. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos seguir hablando sobre la inmutabilidad de Dios. Muchísimas. Pero la intención aquí, hermanos, es que mostrarte un poco de lo que es la inmutabilidad de Dios. Pero que puedas ir a la Biblia y encontrar muchos pasajes que nos dan luz sobre este atributo. Que puedas ir a muchos libros de muchos buenos teólogos del pasado, del presente, que explican sobre este atributo de Dios. Pero que esos libros te conduzcan a la Biblia para saber más de Dios y de sus atributos. Amén. Y quiero terminar, mis hermanos, en esta clase dándote varias aplicaciones sobre este atributo de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, mis hermanos, si continuamos colocando la esperanza y el gozo en cosas que cambian todo el tiempo, esa esperanza y ese gozo se verá igual de inestable que esas cosas. Por lo tanto, mis hermanos, tú y yo necesitamos a alguien que sea inmutable en su ser para que nuestra esperanza y para que nuestro gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo a nuestro alrededor cambie. Y ese solo lo da Dios. Y ese ser es Dios. En segundo lugar, mis hermanos, tú y yo podemos estar seguros del amor de nuestra esposa y de nuestros hijos. Pero ese amor puede cambiar en cualquier momento, mis hermanos. Pero podemos aún estar más seguros que el amor de Dios no cambia. ¿Escuchaste eso? El amor de Dios no cambia. Tú y yo necesitamos un amor que no cambia. Y ese amor solo lo da Dios. En tercer lugar, mis hermanos, cuando seamos tentados por el pecado o por las cosas que nos ofrece este mundo, y queramos orillarnos a encontrar consuelo en el pecado, recordemos que Dios es inmutable y que Dios ha prometido ser la felicidad que nuestras vidas necesitan. En cuarto lugar, mis hermanos, cuando seas tentado a darte por vencido, a tirar la toalla, a olvidarte de tus responsabilidades como esposo, como padre, como hijo de Dios, como madre, porque confías en tus propias fuerzas o en tus propias capacidades y llega la impaciencia a tu vida, recuerda, mi querido hermano y mi querida hermana, que Dios es inmutable, que ha hecho promesas y Él ha prometido que quien espera en Él y en su palabra hay esperanza y fuerzas para continuar con tu vida, con tus responsabilidades y con la carrera de la fe. Así es, mis hermanos. Y en quinto lugar, cuando pienses que nada vale la pena, porque este mundo te decepciona, porque tú mismo te decepcionas, porque tu cónyuge te decepciona, tus hijos
lo hacen tus hermanos también. Y sufres o sufrimos experiencias dolorosas donde la decepción es el denominador común. Recordemos que vivimos en un mundo caído, que tarde o temprano, mis hermanos, todos terminarán decepcionados. Y aunque esperamos en cierta medida la decepción de todos, no seremos sacudidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recordamos que Dios es inmutable, que Él en sus planes, que son eternos, no nos decepcionan. Hermanos, veamos el ejemplo o la vida del apóstol Pablo, experimentando toda clase de decepciones, pero a pesar de eso, Pablo aprendió a contentarse con cualquier cosa que Dios enviara a su camino. Todos los abandonaron, mis hermanos, y Dios estuvo con él dándole fuerza. Él confiaba en Dios y se sometía a su voluntad, sabiendo que un Dios santo, justo, perfecto, amoroso, misericordioso, haría que todas las cosas trabajaran juntas para su bien. Eso era lo que Dios le había prometido a su siervo, al apóstol Pablo, y lo cumplió. Cuando tú y yo vivimos, mis hermanos, bajo la luz de estas verdades, es imposible que nos sintamos decepcionados de Dios. Así es, mis hermanos. Que la gracia del Señor esté con ustedes. En estos tiempos donde podemos dudar que Dios no está con nosotros y que nos ha abandonado, recordemos el precioso evangelio de salvación. Recordemos que Cristo en la cruz sufrió el abandono de su Padre para que tú y yo no lo sufriéramos. Recordemos que su plan eterno, mis hermanos, de salvación no cambió en absoluto a pesar de la muerte de su Hijo amado por nosotros los pecadores. Ese es el Dios que no cambia. Ese es el Dios inmutable. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.